Hola a todos, mi nombre es Mireia Arona y voy a presentar mi proyecto Conociendo nuestro entorno, realizado con la app Excel-Learning. El siguiente proyecto va a trabajar temáticas de conocimiento del medio centradas en demografía, sectores económicos, materias primas y productos elaborados, energía y máquinas. Para esto realizaremos primero unas sesiones de conocimientos previos donde daremos unas bases teóricas, luego será una introducción al proyecto y tras esto se realizarán 5 sesiones con 5 actividades diferentes donde se emplearán 5 apps móviles. Finalmente cerraremos el proyecto con una exposición sobre lo aprendido y la evaluación. Dicho esto, vamos ya con la explicación teórica del proyecto. Bien, primeramente podemos ver una introducción donde remarcamos que el alumnado recorrerá su entorno más cercano, su pueblo y sus alrededores para realizar el proyecto, y para ello realizarán 5 actividades diferentes utilizando 5 apps móviles diferentes, y para ello utilizarán el móvil grupal. Y la asignatura es conocimiento del medio natural, social y cultural, o conocimiento del medio, como ponen muchas editoriales. Y nada, ya hemos dicho los saberes básicos que se abordarán. Los participantes son los alumnos de sexto de primaria. Contamos con 16 estudiantes en esta clase y son pertenecientes a una escuela en el ámbito rural, lo que nos facilitará la exploración del entorno y del pueblo, ya que es un ambiente seguro, cargado de naturaleza, donde podemos hacer un trabajo de una forma tranquila, sin preocuparnos por el tráfico y por la multitud. Además, el pueblo es muy colaborativo y tratan de contribuir en la educación del alumnado. Bien, para trabajar durante el proyecto, los alumnos se dividirán en 4 grupos de 4 personas, que veremos más adelante, y tendrán a su disposición un dispositivo móvil por grupo. Ahora podemos ver los elementos curriculares, objetivos y contenidos relacionados con la energía, con las máquinas, materias primas y productos elaborados, sectores económicos y actividades laborales y población. Como ya he mencionado, aquí lo tenemos un poquito más en detalle. Las competencias trabajadas se van a dividir en 2, las competencias clave, centradas en la ciudadana, personal, social y de aprender y aprender, y matemática y en ciencia, tecnología y ingeniería. Las competencias específicas van más de la mano con la asignatura, se centrarán en los saberes básicos que hemos mencionado o los contenidos curriculares, y también en fomentar un pensamiento crítico y científico, en que haya un entorno de colaboración, en descubrir el entorno, en ver las consecuencias y las causas de la intervención humana y en observar un poquito los cambios del medio social y cultural. A continuación vemos los criterios de evaluación que, como podemos ver, están relacionados con las competencias específicas aquí arriba. Y nada, seguimos con la temporalización y la distribución de actividades. El proyecto consiste en un total de 13 sesiones. Las 4 primeras, como hemos dicho, serán para ver un poquito los conocimientos previos y las bases teóricas sobre los saberes básicos que hemos mencionado. Veremos la teoría, realizaremos actividades dentro del aula y se reflexionará en clase sobre lo aprendido. Tras esto se hará una sesión más de introducción al proyecto, donde hablaremos de lo que se va a hacer durante el proyecto, lo que vamos a hacer fuera, crearemos unas normas de convivencia entre todos para que el comportamiento sea excelente fuera del aula. Y también veremos un poquito las actividades que vamos a hacer, qué actividades móviles, crearemos los grupos y un poquito lo que serían las bases del proyecto. Y aquí tenemos la distribución de actividades por sesiones, como hemos mencionado, primeramente los conocimientos previos, con la sesión 1 sobre energía y tipos de energía, la sesión 2 sobre máquinas, sesión 3 sectores económicos, productos elaborados y materia prima, sesión 4 población y sesión 5 introducción al proyecto. Y ya entraríamos de lleno en el proyecto con la sesión 6, 7, 8, 9 y 10 y las 5 actividades que veremos más adelante en detalle. Y cerraremos con las 3 últimas sesiones
presentando lo aprendido y haciendo una evaluación del trabajo que hemos realizado, de cómo hemos trabajado en grupo y bueno, viendo un poco si hemos adquirido los conocimientos deseados. Bien, vamos a seguir un poquito con la descripción metodológica. Primeramente, pues como ya hemos dicho, los conocimientos previos se van a basar en 5 sesiones. Las 4 primeras pues van a ser sobre los contenidos teóricos de energía, tipo de energía, máquinas, sectores económicos, productos elaborados y materia prima y población. Bueno, se expone primeramente la teoría sobre una ficha, hay una explicación teórica, vemos un vídeo o vemos diferentes ejemplos dependiendo de la sesión. Y luego, pues en la primera sesión hacemos un esquema sobre el contenido visto en clase para afianzar los conocimientos. En la segunda sesión, pues repasaremos las máquinas mediante dibujos de máquinas y preguntas orales sobre si son compuestas o si son simples, de qué están formadas y bueno, para afianzar también un poquito esos conocimientos que hemos dicho. En los sectores económicos, en la sesión 3, bueno, pues vamos a hacer un cuadro lista con profesiones de los sectores, materias primas que obtienen o productos elaborados que crean y máquinas que emplean. Por ejemplo, la profesión de panadero utiliza materias primas como son harina, levadura, agua y sal para obtener el pan, que es el producto elaborado que crea, a través del uso del horno, que es una máquina compuesta. Pues esa sería un poco la idea del cuadrolista. Y luego de la población, pues nada, haremos una pirámide de nuestra comunidad autónoma y comentaremos un poquito pues todos los elementos que hemos visto teóricos sobre población. Finalmente, la sesión 5, pues eso es la introducción al proyecto, como ya hemos comentado un poquito, pues ver un poquito cómo trabajaremos, cómo vamos a formar los grupos y qué vamos a ver y un poquito repasar esos contenidos previos que hemos visto en las sesiones anteriores. Bien, el cuerpo del proyecto, pues tenemos diferentes actividades que forman parte. La subida a la ermita se hará para ver un poquito pues lo que es el pueblo y las llanuras de alrededor. Es una subida de 10-15 minutos, no requiere un gran esfuerzo y bueno, pues desde ahí tenemos unas vistas espectaculares desde las cuales podemos ver pues los molinos de viento y las placas solares y el impacto que tienen un poco en el paisaje, que es lo que comentaremos en la actividad. Seguidamente en la sesión 7 y 8 de orientación, pues bueno, vamos a preparar un mapa y a partir del mapa que creen pues haremos el recorrido por los 4 lugares que tenemos. En cada uno de ellos pues tendremos un reto diferente que vamos a ver ahora un poquito con más de detalle en las actividades. Pero bueno, vamos a visitar el polideportivo, el parque, el bar y finalmente el ayuntamiento y resolveremos un reto en cada uno de ellos. La subida de la ermita, utilizaremos el bloc de notas para anotar las reflexiones que hagamos a partir de las preguntas. En el mapa que creamos, pues lo crearemos a partir de Google Maps y en el parque, que es donde vamos a utilizar la siguiente app, pues emplearemos la cámara para fotografiar aquellos paisajes que nos interesan y desde los cuales vamos a extraer información. Y finalmente, pues la sesión 9, pues a partir de ver en el Centro Social y Cultural dos pirámides poblacionales, una del 95 y otra de 2025, y escuchar una pequeña explicación de ellas, pues resolveremos un test de verdadero o falso creado con Excel Learning. Y finalmente la sesión 10, pues bueno, vamos a utilizar la app de Zoom Cable pues para repasar un poquito todo lo que hemos aprendido y para ver cómo lo llevamos antes de cerrar el proyecto en las 3 últimas sesiones, donde haremos una pequeña presentación de lo aprendido y escucharemos las exposiciones de los compañeros y realizaremos los ejercicios de autoevaluación. Por supuesto, para hacer el cierre del proyecto tendrán una guía y la ayuda del docente, pero bueno, es un poquito ver qué hemos aprendido, qué hemos visto por el pueblo, qué sector predomina en nuestro pueblo, qué máquinas son las que más nos encontramos, cómo está la población de nuestro pueblo, qué tipos de energía se utilizan más. Bueno, pues ver un poquito, aplicar un poquito los conocimientos al entorno y a nuestro alrededor. Bien, pues ahora vamos a ver las actividades y las apps con un poquito más de detalle. Como ya las he explicado un poquito, bueno, pues vamos un poquito al grano.
La actividad 1 será en la sesión número 6, en la subida a la ermita, y se llama Identificando la energía. Las instrucciones son las que aparecen aquí debajo, que serán las que tendrán los alumnos con el impacto que tienen las máquinas y bueno, cómo afectan al paisaje, cómo funcionan, qué beneficios aportan, cómo perjudican a la naturaleza y a la fauna del entorno, cómo podrían ser respetuosos con el medio natural, etcétera. Y bueno, pues remarcar que se recogerán en el bloc de notas del teléfono móvil grupal para luego hacer una puesta en común sobre las respuestas. En la actividad 2, pues la haremos dentro de la sesión 7 y 8 de orientación y consistirá en preparar el mapa. Los alumnos tendrán estas instrucciones y señalarán los lugares del pueblo a los que deben llegar utilizando la tecla de favoritos de Google Maps. Bien, la actividad 3, dentro también de la sesión 7 y 8 de orientación, bueno, pues está dentro de los 4 retos diferentes. En el polideportivo, pues tenemos los oficios que se pueden desarrollar aquí y a qué sector económico pertenecen. En el parque, como tenemos la vista de todo el pueblo, bueno, pues los alumnos utilizarán la cámara para fotografiar todo aquello que ven, como campos, fábricas y granjas, y después deberán decir qué es lo que se produce en estos trabajos. Pues, por ejemplo, en la granja de cerdos, pues se produce carne. Bueno, pues en la fábrica de huevos, pues lo que se hace es empaquetar los huevos. Y bueno, también comentarán un poquito la maquinaria con la que se trabaja. Pues en la granja pues se utiliza la cosechadora, los tractores, los arados para hacer la recolección y para cuidar el campo. En el bar encontraremos diferentes flashcards que bueno, no son más que cartas con imágenes de productos con materias primas que podemos encontrar pues en los comercios del pueblo, bien en la frutería, en la carnicería. Con estos flashcards tendrán que formar pues un menú del día para el bar e incluirán entrante, primero y postre. Tendrán que comentar un poquito pues qué materias primas utilizan, qué producto elaborado se crea para el menú y qué máquinas emplean para crear ese menú. Pues por ejemplo, si vamos a hacer, por ejemplo, una crema de calabacín, ¿vale? Utilizaremos el calabacín como materia prima, el agua para cocer el calabacín, una cebolla y una carlota, lo pondrán a cocer en una olla y luego utilizarán la máquina, la batidora, que es una máquina compuesta. Y a través de su uso crearán la crema de calabacín, que es un producto elaborado, por ejemplo. Tras esto, irán al ayuntamiento para realizar una entrevista a un miembro del ayuntamiento, seguramente el alcalde, pero si no está el alcalde, bueno, pues puede ser cualquier concejal. Y aquí tendremos 3 preguntitas, que son las que aparecen aquí: qué empleos son los más abundantes del pueblo, qué tipo de población suele trabajar en estos oficios y cuando vienen temporeros al pueblo, a qué se dedican. Y luego los alumnos crearán una preguntita más por grupo. Seguidamente la actividad 4 forma parte de la sesión número 9, viendo nuestra población. Bien, pues aquí los alumnos tienen aquí una serie de instrucciones y lo que hemos dicho, pues compararán ambas pirámides y contestarán a las preguntas tras su observación y la explicación del guía. Y la actividad 5, que la haremos con Zoom Cable, será para repasar lo aprendido. Bueno, pues aquí tendrán las instrucciones los alumnos para poder realizar las actividades. Y bueno, estos son un poquito las actividades explicadas. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle, que al final pues las instrucciones y esto es lo mismo, pero bueno, tenemos aquí el ejemplo de la primera actividad, que era la que teníamos en la ermita, donde identificamos la energía. Pues bueno, vamos a utilizar el bloc de notas que está aquí y aquí pues el enlace para llegar al App Store para poder descargar el bloc de notas y escribirlo, aunque viene uno ya predeterminado con el móvil, pues por si acaso no aparece o prefieren utilizar este que tiene más funciones, pues que puedan utilizarlo. La actividad 2, bueno, pues vamos a utilizar aquí Google Maps para señalar los sitios y preparar nuestro mapa. Y bueno, para atender un poquito a la diversidad, que ahora lo veremos,
pues tenemos también un ejemplo de un mapa de una población que pertenece a otra comunidad, ¿vale? Para que les sirva de inspiración o vean un poquito pues cómo lo tendríamos que hacer, pues eso, señalar los lugares en el mapa. Y bueno, a continuación pues la app que vamos a utilizar, que es Google Maps. Y nada, aquí lo tenemos un poquito. Vamos con la actividad número 3, es la de que recorríamos el pueblo. Pues uno de los retos es parar en el parque que habíamos dicho, y para ello tendrán que fotografiar pues los campos, fábricas y granjas que habíamos comentado con la cámara. Como el móvil tiene una cámara predeterminada, pues no vamos a necesitar descargar ninguna cámara. Simplemente, ¿para qué queremos las imágenes? Bueno, pues para señalar en las imágenes lo que vemos, o para tenerlas de inspiración cuando estemos hablando, porque no vamos a estar todos mirando al mismo punto. Pues hacemos la foto con el móvil y ya nos centramos. Pues vamos a analizar qué aparece aquí. Ah, mira, pues aparece una granja y fíjate, tiene un tractor. Pues ¿qué harán con el tractor? Y a partir de ahí que la reflexión sea mucho más sencilla para todos. La actividad 4, pues ya habíamos dicho que era la que íbamos a hacer con Excel Learning, y tras observar ambas pirámides, la de enero del 95 y la de 2025, y tras la explicación del guía. Ellos van a estar en el centro social, van a estar viendo las pirámides por si en algún momento pues necesitan verlas para contestar a las preguntas. Y bueno, aquí tenemos unas preguntitas de verdadero o falso muy sencillitas que hemos creado con Excel Learning. Pues bueno, por ejemplo, ¿hay más hombres de más de 80 años en 1995 que en 2025? Pues si es verdadero, y si no, pues es falso. Marcarán la opción correcta. Aquí tenemos más preguntitas y nada, pues un poquito para ver que han entendido cómo se observan las pirámides y cómo podemos sacar los datos. Como ya lo habíamos hecho también en conocimientos previos, pues no les pilla de nuevas, así que no creo que tengan ningún problema para hacer la actividad. Y finalmente, pues la actividad número 5, que era para completar la aventura y bueno, cerrar un poquito el proyecto, repasar los contenidos que hemos visto y ver que los alumnos pues lo han entendido todo. Para ello, pues utilizamos la app de Zoom Cable, tenemos aquí el enlace, y bueno, como no tenemos la versión premium de Excel Learning, no la he podido embeber, pero aquí tenemos la página principal, que es lo que les saldría a los chavales cuando van a elaborar la actividad. Pues nada, le daríamos a iniciar y ya nos salen las preguntas, ¿vale? Y nada, estos son un poquito las actividades con las apps. Vamos a continuar con la atención a la diversidad. Bien, la atención a la diversidad la vamos a partir en 2 puntos. Primeramente, actividades multinivel, y seguidamente pues los grupos cooperativos, que hacen que los alumnos colaboren y cooperen, sean un equipo, y luego también un elemento muy interesante, que cada uno tenga un rol y unos objetivos que cumplir para que el trabajo grupal sea todo un éxito. Actividades multinivel. Vamos a proponer 3 niveles diferentes, uno sin pistas, otro con pistas y el último con pistas y refuerzo. Por ejemplo, en la actividad 2, que es la de creación del mapa utilizando Google Maps. Primer nivel será solamente la explicación, el segundo nivel presenta el ejemplo de la otra localidad que hemos mostrado anteriormente, y el tercero, aparte del mapa, pues se proporciona una serie de explicaciones por parte de la docente. Pues la docente enseñará cómo hacer el proceso de guardado en favoritos con la localización del colegio, para que así sirva de referencia. Y luego los roles cooperativos, pues ¿cómo van a funcionar? Pues como vemos, tenemos 4 roles diferentes y daremos a cada alumno el que mejor se adapte a sus necesidades y a sus características. El de supervisor y portavoz, pues es más interesante para alumnos que les guste más hablar, más dirigir, que sean más activos, y luego pues alumnos que a lo mejor sean más tímidos o que tengan alguna dificultad social más, pues el de moderador y el de encargado del material pueden ser roles muy interesantes. Bien, vamos a continuar ahora con la evaluación, que tenemos un par de elementos. El
el diario de actividades diarias, donde se apuntarán pues, las actuaciones, actitudes y aprendizajes, y luego pues, una serie de rúbricas de evaluación. Los criterios de evaluación ya los hemos visto en la explicación teórica del proyecto, así que no los vamos a volver a repetir. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la rúbrica de autoevaluación del alumnado, que esta la rellenarán los alumnos haciendo cruces en cómo sientan que ellos han trabajado. Luego la autoevaluación de grupo para ver cómo ha funcionado el grupo y si los alumnos han estado a gusto y todo. Rodearán ellos la parte con la que se sientan más cómodos. La coevaluación, donde el alumnado se evalúa a sí mismo y luego el docente aporta diferentes observaciones. Y finalmente una rúbrica de evaluación del proyecto que empleará el docente pues para evaluar a los alumnos un poquito a lo largo del proyecto. Pues qué tal la participación, el trabajo en equipo, la utilización de la información, los objetivos y la exposición oral, con 3 criterios diferentes, siempre, a veces o nunca. Y bueno, pues así iremos viendo un poquito qué tal. Y nada, seguimos con las conclusiones. ¿Qué decir? Yo creo que es muy interesante un proyecto de este estilo porque combinamos un poquito el aprendizaje al aire libre, que es un concepto que están practicando mucho en Noruega, me parece muy interesante. Con el clima que tenemos en España creo que lo explotamos poco, y luego un entorno rural pues te da la seguridad de tener la naturaleza cerca, de no tener que utilizar transporte para acceder. Y bueno, la tranquilidad que dan los pueblos no es igual que en la ciudad, que salir ya es todo un desafío para los docentes, sino que en el pueblo pues el grupo se maneja mejor, interactúa mejor con el entorno y todo. Y creo que es muy interesante también añadir las aplicaciones móviles, porque hoy en día bueno, los alumnos utilizan el móvil constantemente y bueno, pues le ven un poco la aplicación que puede tener en educación, tienen una motivación mayor al utilizarlo y bueno, pues ver que puede ser muy útil para el aprendizaje y así pues crear ciudadanos competentes para este siglo XXI que viene, incluyendo las nuevas tecnologías y también pues combinándolo con el entorno, con un poquito de ejercicio físico, un poco un equilibrio, ¿no? Y bueno, cerramos aquí con la bibliografía, pues un poquito de legislación y los elementos que hemos utilizado. Y bueno, espero que os haya gustado un montón el proyecto y bueno, si lo queréis utilizar, lo podéis utilizar en cualquier momento. Yo encantada de que lo utilicéis y que lo disfrutéis. Y nada, espero que os haya gustado también el vídeo. Un saludo, compañeros, y muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta luego.